Hola, buenos días y bienvenidos una vez más en esta sesión de Accountex Digital Summit, esta sesión justo antes de comer que seguro que nos va a traer información súper útil. Esta vez vamos a desgranar el Verifactu y como en todas las sesiones, pues permitidme dar las gracias a estos patrocinadores y colaboradores que gracias a ellos nos están trayendo una selección de contenidos muy útiles para mejorar y para hacer crecer nuestros despachos. Como sabéis, estas sesiones se van a grabar y se van a compartir una vez finalizado este evento. Y los que participáis hoy aquí en vivo podéis acceder a la barra de herramientas, a esta Q&A, y aquí podéis realizar vuestras preguntas que el ponente de esta sesión va a poder responder antes del final o una vez termine la presentación. Si se queda alguna pregunta por responder, tendréis ocasión de que se os responda, y cualquier otra duda podéis mandar un correo a info@accountexhispana.com y un miembro de nosotros va a responder a esta pregunta o la hará llegar al ponente. Y ahora ya voy a dar paso a Marc Rius, CEO en Quantum. Buenos días, Marc, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Pues bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, por preparar esta sesión, estos contenidos sobre el Verifactum. Estoy convencida de que nos vas a dar una perspectiva nueva. Yo ahora voy a desaparecer y cuando estemos un poco más cerca del final, pues me uniré a ti. Así que nada, te doy paso, Marc, y ya cuando quieras ya puedes compartir tu presentación. Perfecto. Pues vamos allá. Entiendo que todo el mundo está viendo correctamente la presentación. En cualquier caso, mientras tanto, dejarme solo agradecer a Accountex la invitación. Siempre es un placer pues participar en este tipo de eventos y sesiones, y la verdad es que especialmente hoy hablando de un tema de tanta actualidad como el Verifactu y todo lo que es relativo a esta nueva normativa de facturación, ¿vale? Si os parece, pues empezamos la sesión desgranando el Verifactu. Antes de empezar en lo que sería la parte principal de la sesión, dejarme solo presentar un par de slides introductorias para hacer un repaso del contexto normativo y el ámbito de aplicación de la normativa, ¿correcto? Porque creo que es importante recordar de dónde venimos. Como todos sabéis, toda esta historia empezó con la Ley 11/2021, ¿correcto?, de prevención del fraude fiscal, en el cual se modificaba la Ley General Tributaria, añadiendo unas obligaciones en cuanto a los sistemas de gestión, de facturación y de contabilidad, ¿correcto? Esto a nivel de la parte más relativa a la facturación se desarrolló posteriormente con el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación, los conocidos como SIF, ¿correcto? Y finalmente, después de mucho esperar, en octubre del 24, hace unos meses, pues salió la orden ministerial 1177/2024, donde se pues, aportaba mayor detalle y especificaciones técnicas sobre cómo debían de ser estos sistemas informáticos de facturación, ¿correcto? Hasta aquí, repito, ninguna novedad, cosas que seguramente pues, ya todos sabéis y que seguro que es normativa que habéis visitado en más de una ocasión, ¿correcto? A partir de aquí tenemos un calendario, ¿no? Un calendario que si bien aún no está publicado oficialmente, sí que hay borradores que están circulando. A efectos prácticos, lo que se está trasladando por parte también de la Administración Tributaria es que, como sabéis, las empresas pues de software, productoras de software, tenemos que estar certificadas antes de 1 de julio del 25, y a partir de aquí, pues el próximo enero entrarán a Verifactu en vigor y esta nueva normativa de sistemas informáticos de facturación para personas jurídicas, y está prevista la entrada en vigor para autónomos, personas físicas, a partir de julio del 26, ¿correcto? Dejarme aquí pararme un momento y hacer un comentario en relación a la facturación electrónica. Y lo digo porque estoy viendo que muchos compañeros o en otro tipo de sesiones se está hablando
de la nueva normativa de facturación y el concepto del Verifactu un poco mezclado con el concepto de la facturación electrónica. Solo para puntualizar que son dos normativas, como sabéis, completamente distintas, que creo que no es bueno mezclarlas, si bien las dos afectan a la facturación. Y recordar que una cosa es el Ministerio de Hacienda, con lo que, como estaba comentando, habla de especificaciones en cuanto a los sistemas informáticos de facturación, y otra es la ley Crea y Crece, Ministerio de Economía, que regula en base a las directivas europeas todo el nuevo sistema de facturación electrónica, especialmente enfocado a operaciones B2B entre empresas, ¿correcto? Y que esto, como sabéis, pues estamos aún pendientes del reglamento, que a su vez pues fijará un poco los plazos de entrada en vigor de esta normativa, ¿vale? Estoy seguro que lo sabíais, pero solo a recordar un poco, repito que es bueno, creo que es bueno separar estos dos contextos o ámbitos normativos, ¿correcto? A nivel de aplicación de esta nueva normativa de facturación, como decíamos, solo un repaso a algunos puntos que creo que son de relevancia, ¿no? A nivel de ámbito subjetivo, recordar que esto afecta a todos los empresarios y profesionales, ¿correcto? Pero también es cierto, y esto es una novedad legislativa, porque que yo recuerde, no tengo constancia de que haya normativa en este sentido antigua en relación a este contexto, más allá de los contribuyentes, más allá de las obligaciones de los contribuyentes, es la primera vez, repito, de las primeras veces que se también aplican obligaciones a las empresas productoras y comercializadoras del software, ¿correcto? Y esto es importante, ¿vale? ¿Quién queda excluido subjetivamente de esta nueva normativa? Como sabéis, las empresas que están en el sí, ya sea por obligatoriedad o ya sea porque voluntariamente me acojo el sí. Si estoy acogido al sí, quedo fuera del marco o del ámbito de aplicación de esta nueva normativa de sistemas informáticos de facturación, lo que sería propiamente el Verifactu. Si bien es cierto, como entenderemos, que si tengo un software que factura, me es un poco extraño pensar que este software no estará a su vez también ya preparado para afrontar con garantías estos sistemas de facturación. Pero bueno, en el caso que tuviésemos un software que solo afectase a casos del sí, pues repito, este estaría fuera del ámbito subjetivo de la norma, ¿sí? A nivel de ámbito objetivo, recordar que esto aplica a cualquier tipo de facturas, a todas las facturas emitidas, tanto a B2G, es decir, con entidades públicas, al B2B con empresas, entre empresas, y al B2C con consumidores finales, ¿correcto? Lo digo, repito, porque a veces mezclamos con la parte de facturación electrónica, que sí que es una normativa que va más orientada a las operaciones B2B, ¿correcto? En Verifactu, en todo lo que es los sistemas informáticos de facturación, repito, estamos hablando de todas las facturas emitidas con cualquier tipo de receptor, ¿sí? Y obviamente también las facturas, estamos hablando tanto de facturas completas como facturas simplificadas. ¿Qué queda fuera? Bueno, quedan fuera determinados ámbitos objetivos en los cuales ya no existía, de acuerdo con la normativa de facturación, obligación de entregar factura, como puede ser, por ejemplo, el recargo de equivalencia a modo de ejemplo, ¿vale? Tenéis obviamente la normativa pues seguramente mucho más a mano que yo, y por tanto sabéis de sobras de qué casos estamos hablando, ¿sí? En este artículo 3 del reglamento de facturación. A nivel de ámbito territorial, esto aplica a todo el territorio nacional, incluyendo Canarias, Ceuta y Melilla, con las especificaciones obviamente de esos territorios, pero también están incluidas. Lo que sí que queda excluido son los territorios forales, País Vasco y Navarra. Recordar que en País Vasco tenemos desde hace ya tiempo el Ticket Buy, que es, bueno, es un proceso, no digo idéntico, pero parecido conceptualmente, y que esto sigue su curso de acuerdo con la normativa foral del País Vasco en este caso, ¿sí? Y luego, a nivel de contribuyentes afectados, solo remarcar o recordar que esto afecta tanto a contribuyentes del IS, en este caso quedando excluidos las entidades totalmente exentas, como las parcialmente exentas en aquellas actividades, repito, que no son actividad económica, ¿sí? Lo mismo también está aplicado a contribuyentes del IRPF con actividad económica, o sea, los autónomos, obviamente, que comentábamos al principio, y también están incluidos en el ámbito de aplicación de esta normativa a los contribuyentes de impuesto de no residentes con establecimiento permanente en España, así como las entidades con atribución de rentas que desarrollan actividades económicas, ¿eh? Por tanto, casi que simplificando, cualquier entidad, persona física o jurídica, que esté en este caso pues desarrollando una actividad económica en territorio nacional, ¿sí? Hasta aquí yo os diría que seguramente tampoco os he descubierto nada, y seguramente lo que os acabo de explicar o recordar son cosas que, como decía, ya habéis escuchado en
las tropecientas ponencias que seguro que, ya sea vía colegios profesionales, vía entidades profesionales, pues habéis tenido ocasión de asistir en cuanto al Verifactu, ¿vale? Y hoy me gustaría hablar no tanto del ámbito normativo, más allá de esta primera introducción, sino hacer un poco un juego de palabras, si me permitís, y desgranar Verifactu repasando nueve conceptos que bajo mi punto de vista entiendo que son claves para afrontar con garantías esta nueva normativa. Porque bajo mi punto de vista, más allá del cambio normativo que implica el Verifactu, que es sustancial, Verifactu implica una nueva forma de trabajar con los clientes del despacho, implica una nueva forma de relacionarse con la administración y todo esto requiere, repito, de hacer unos deberes, de estar preparado a conciencia para anticiparse a este cambio de paradigma o este cambio como lo queráis llamar, ¿correcto? Por tanto, si os parece, vamos a avanzar y vamos a ir desgranando cada una de esas letras de la palabra Verifactu, qué implica, qué hay detrás y qué conceptos nos tenemos que llevar a casa para, repito, hacer los deberes y hacer nuestro plan de trabajo de forma muy práctica para preparar al despacho, como decía, ante esta nueva normativa, ¿sí? Empezamos con la V, ¿correcto? La V de voluntario. Y dejarme hablar de que Verifactu, como sabéis, es una opción, no es una obligación. Obviamente, pues la Administración Tributaria monta un sistema que intenta que sea de adopción mayoritaria por parte de los contribuyentes. am, pero sí que dejarme recordar repito, que la normativa en ningún caso diga que esto es obligatorio. Es decir, una cosa son los sistemas de información, perdón, los sistemas informáticos de facturación que tienen que estar certificados, luego lo comentaremos, y tienen unas obligaciones si estás en Verifactu, pero también tenemos la opción del Verifactu no, ¿correcto? Y el Verifactu no requiere de unas, como decía, de unas obligaciones que también vuestras empresas de software deben cumplir y que es importante que lo podáis garantizar, porque vosotros como asesores deberéis decidir en cada caso qué recomendáis a cada uno de vuestros clientes, si Verifactu sí, si Verifactu no, según las necesidades de cada cliente, de cada compañía, ¿correcto? Y es importante entender qué hay detrás. Si avanzamos un poco en esta V de voluntario, como os decía, tenemos dos sistemas, el Verifactu sí y el Verifactu no, ¿no? Si hablamos de un esquema de emisión de facturas verificables, por tanto, una empresa que se acoja a Verifactu, el circuito sería algo parecido al gráfico que os estoy compartiendo, ¿no? Yo tengo un sistema informático de facturación certificado, que básicamente cuando yo facturo, pues pasan dos cosas en paralelo, ¿no? Por un lado, genero el fichero con este hash, esta huella identificable para cada factura, que como sabéis la normativa especifica que tiene que existir, además con todo el control secuencial que también habla la normativa para garantizar la trazabilidad y la integridad del dato. Esta factura es imprimible y esa impresión de esa factura va con un código QR, que ahora veremos qué pasa con este código QR, pero a su vez, si veis el punto 2, como sabéis, esta misma información sale mediante el envío del fichero a Hacienda, correcto, en tiempo real. Y por tanto estamos emitiendo una factura que en tiempo real se está comunicando con la administración, correcto, y con toda una serie de desarrollos tecnológicos que lo que hace es que esa factura quede inalterable. Y si en este caso se altera, pues con una serie de garantías de trazabilidad y de integridad, como decíamos, de estos datos, ¿correcto? A partir de aquí, si seguimos el gráfico, con esta impresión de esta factura en código QR, mi cliente, el receptor de esta factura, lo que puede hacer es, mediante el escaneo de este código QR, a validar que esta factura es correcta y que esos datos están debidamente informados a la administración tributaria, ¿correcto? Y esto hace que Hacienda, a su vez, pues aglutine esta información, conserve esta información y sí que es verdad que hay unos servicios que Hacienda dice que pondrá a disposición o que pone a disposición de las empresas acogidas a Verifactu, mediante el cual el contribuyente que esté acogido a Verifactu podrá, en este caso, descargarse pues, los libros registros, tanto de sus facturas emitidas mediante Verifactu, como también de las recibidas que pone que en este caso sus proveedores, pues en este caso habrán también emitido en el caso que estos estén en Verifactu, ¿correcto? Todo esto, la idea es que tú tengas una automatización de esta recepción de los datos, de consumo de información,
y a su vez pues agilice todo lo que es luego el proceso contable de registro, ¿correcto? Incluso se está hablando de tener, ¿por qué no?, un borrador de IVA con el tiempo, ¿no? Bueno, al final es, repito, servicios adicionales que Hacienda pondrá a disposición derivados de que tú le estás facilitando a tus datos de facturación. A modo muy visual y muy gráfico, si me dejáis en este caso, nada, presentar un vídeo muy corto, a ver si funciona, sí. ¿Veis? Al final yo genero una factura, repito, que no puede ser alterable, que tiene un código QR y a partir de aquí, pues una persona, en este caso mi cliente, podrá escanear este código QR y sacar la información que Hacienda le devuelve. Al final, esto es muy simplificado, es ¿no?, el workflow del Verifactu, ¿no? Y esto, pues como sabéis, vuestras empresas de software pues tienen que estar preparadas para afrontar con garantías este proceso antes de 1 de julio del presente año, ¿correcto? A partir de aquí, repito, yo estoy en Verifactu, pero también puedo optar por no estar en Verifactu, ¿sí? Recordar, y esto es importante, que con la simple emisión de una sola factura al sistema Verifactu, quedo obligado hasta final del ejercicio a continuar en Verifactu, ¿sí? O sea, no es un sistema que me permita entrar y salir cuando a mí me dé la gana. Por tanto, si queréis entrar en Verifactu, tenéis, repito, que considerar y recordar que vais a estar todo el ejercicio obligados a trabajar en formato Verifactu, ¿vale? En el caso de que por el motivo que sea decidáis que de entrada no optáis por el sistema Verifactu y optéis por el sistema de emisión de facturas no verificables, el esquema, bueno, se simplifica en parte, pero también implica unas nuevas obligaciones a nivel de conservación de los registros, ¿vale? Fijaros que al final mi sistema informático de facturación, en caso de que no me acoja el Verifactu, tiene que igualmente estar certificado, ¿correcto? Es decir, que yo vaya a Verifactu o que esté emitiendo en tiempo real con la administración no implica que mi sistema no tenga que estar preparado para Verifactu, ¿vale? Mi sistema tiene que garantizar las mismas obligaciones de trazabilidad, integridad de los datos, tiene que generar este hash huella para cada factura, el código secuencial que decíamos. Tengo que imprimir la factura con código QR igualmente, ¿correcto? Lo que pasa es que esta factura, cuando mi cliente lea la factura, el código QR de esta factura, pues la respuesta de Hacienda será que esa factura no está comunicada en Verifactu, ¿correcto? Y como que Hacienda no tiene esta información y como que Hacienda a partir de aquí no puede cumplir con determinadas garantías a nivel de conservación de los datos, lo que obliga a los contribuyentes que opten por no Verifactu es a esta obligación que llamamos el registro de eventos, que básicamente es tener un registro de lo que informáticamente se llama un poco el log, ¿no?, de la integridad e inalterabilidad de todo lo que ha pasado con esa factura. Quién la ha modificado, cuándo se ha modificado, si hay una anulación que ha pasado, etcétera, etcétera. Es esa traza, correcto, a nivel informático de qué ha pasado con ese elemento dentro de vuestro software, ¿vale? Y eso debe ser, y las consultas de Hacienda cada vez más en esta línea, tiene que ser una opción que vuestro software os lo permita tener casi a efectos de un botón. Es decir, yo tengo que dar a un botón, en el caso de que Hacienda me requiera, casi de forma inmediata para poder mostrar esa trazabilidad y ese registro de eventos, ¿correcto? Por tanto, es una obligación que también las empresas de software tenemos, en este caso, que garantizar de cara a cumplir con la nueva normativa de sistemas informáticos de facturación, ¿sí? Hasta aquí un poco la comparativa que hemos visto. Bueno, esto me lo salto porque si no iremos justos de tiempo, pero recordar un poco efectos comparativos, Verifactu sí, Verifactu no, voluntario. Vosotros tenéis que en cada caso decidir con cada cliente cómo queréis afrontar esta nueva normativa y sobre todo vuestro software tiene que estar preparado para cumplir tanto con Verifactu sí como con Verifactu no. A partir de aquí avanzamos. Siguiente letra, la E de estrategia, ¿correcto? Como os decía al principio, bajo mi punto de vista, la nueva normativa de facturación, más allá de un cambio normativo que obviamente implica determinados cambios a nivel legal y fiscal, lo que creo es que es una oportunidad para transformar el despacho, ¿correcto? Porque al final estamos hablando de una obligación que requiere de un ecosistema tecnológico que potencialmente lo tendréis que revisar, porque seguramente tendréis que añadir alguna herramienta a vuestro actual ecosistema, ¿vale? Por tanto, desde un punto de vista de digitalización, de transformación de vuestro despacho, creo que es importante tener un plan, ¿correcto? Y digo tener un plan porque
lo que estoy viendo en muchos casos es que la gente confunde digitalizar con añadir herramientas, ¿sí? ¿Y qué no es digitalizar? Pues digitalizar no es ir añadiendo herramientas a mi actual ecosistema y ahora me hablan de la IA, pues meto la IA y me hablan de un CRM y meto el CRM y me hablan de... ¿Correcto? Es decir, porque al final todas las herramientas son buenas, pero vais a generar un ecosistema de una complejidad muy elevada que será de difícil digestión por parte tanto de vuestros clientes como sobre todo de vuestros empleados, ¿vale? Luego yo, personalmente, lo que me gusta explicar cuando hablamos de digitalización, y los que me habéis escuchado alguna vez, pues supongo que esta fórmula, esta ecuación ya la me habéis escuchado alguna vez, pero es que creo que es muy gráfica, ¿correcto? Me gusta hablar de digitalización hablando de esta ecuación de tecnología, la T, procesos, datos, multiplicado por la C al cuadrado, que es la gestión del cambio, ¿correcto? Y vamos a desgranar de forma muy rápida un poco cada uno de estos conceptos. La T de tecnología, al final, es definir cuál tiene que ser mi modelo tecnológico. Porque yo tengo que invertir en tecnología, seguramente sí, pero tengo que saber qué quiero conseguir con ello, ¿correcto? Luego, invertir en tecnología para trabajar del mismo modo seguramente no tiene sentido. Es como comprarme un ordenador para continuar trabajando como una máquina de escribir, ¿correcto? Luego, a nivel de modelo tecnológico, tres cosas que creo que os tenéis que plantear. Uno, ¿cómo quiero que sea mi infraestructura? Luego hablaremos un poco más en detalle del concepto de la infraestructura. Pero quiero una infraestructura en la nube, quiero una infraestructura en local. O sea, yo creo que son preguntas que os tenéis que hacer, ¿correcto? Porque dependiendo también de cómo queráis trabajar, hay dependencias que tendréis que considerar, ¿vale? A nivel del software, ¿cómo quiero que sea mi software? ¿Quiero trabajar en la nube o no quiero trabajar en la nube? Veremos luego también, cuando hablemos de la nube, que en mercados y en países donde se ha aplicado normativa parecida al Verifactu, la adopción de soluciones cloud ha sido masiva. Básicamente porque las soluciones cloud veremos que garantizan mejor el cumplimiento normativo de los principios de integridad, inalterabilidad, trazabilidad de los datos, ¿correcto? Obviamente, si yo tengo una base de datos integrada en una infraestructura en local en mi casa, pues y sin tipo de con unas contraseñas o unos niveles de seguridad más bajos, es mucho más fácil que obviamente os será más difícil de justificar que yo tengo, en este caso, puedo garantizar la trazabilidad, la integridad de todos estos datos, ¿correcto? Si lo tengo en Amazon Web Service, nadie puede acceder porque solo nadie, solo la empresa, en este caso, que gestiona la base de datos puede acceder con todos unos criterios de seguridad pues adecuados, pues seguramente ahí estoy cumpliendo mucho mejor la normativa, ¿vale? Bueno, ejemplos de cosas que creo que os tenéis que plantear antes de empezar a comprar tecnología. Repito, ¿cuál es mi infraestructura? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cuál es mi software? Si quiero software instalado, quiero software en la nube, luego hablaremos de ello. Y luego el concepto de la base de datos, ¿vale? Pensar que en Verifactu todo el tema, repito, soy pesado con el concepto, pero la trazabilidad, la integridad, todos estos conceptos de gestión de datos son muy importantes. Luego, a veces, nosotros estamos viendo, ¿no? Muchos despachos que tienen 6, 7, 8 herramientas conectadas, pinchadas a la base de datos, que sacan y meten datos. Bueno, tendremos que ir con mucho cuidado a nivel de cómo se están haciendo estas integraciones, que sean seguras, que quede la traza, que haya un usuario identificado de con qué fecha y quién ha hecho qué, ¿correcto? Porque determinados procesos pueden poner, repito, en riesgo el cumplimiento normativo de lo que exige ya no solo Verifactu, sino, repito, la ley antifraude, como decíamos hace un momento, ¿no? Luego, a nivel de modelo de trabajo, al final está claro, tenemos que digitalizarnos para automatizar para ser más eficientes, ¿correcto? Para rebajar nuestros costes en la gestión y sobre todo para liberar tiempo para asesorar. Y tenemos que ver Verifactu también como una oportunidad de automatizar procesos de entrada de datos de registro para en este caso también poder aportar más valor añadido al cliente y orientar nuestro tiempo al cliente, ¿no? Luego esto daría para una sesión, pero voy avanzando porque ya tenemos el tiempo que tenemos hoy, ¿no? Y luego, a nivel de modelo de implantación, también muy importante. Cualquier proceso de transformación, cualquier proceso de digitalización del despacho requiere, primero, tener un buen proceso de migración de datos, pensarlo muy mucho, porque esto es relevante, ahí es donde empiezan muchos de los problemas luego, y más, repito, en un contexto normativo, y soy pesado, de trazabilidad, integridad, etcétera, de los datos. En segundo lugar, el concepto de plataforma única. Os lo intentaba también decir hace un momento. A veces menos es más, ¿sí? Herramientas del mercado hay muchísimas, herramientas que hacen cosas fantásticas hay muchísimas, pero a veces tener
todo integrado en una o dos plataformas, con una sola base de datos, que además con una sola interfaz de usuario, que siempre la curva de aprendizaje es mucho más fácil, esto facilita muchísimo cualquier proceso de este tipo, ¿vale? Por tanto, también valorarlo como una virtud cuando tengáis que hacer según qué valoraciones. Y finalmente, las personas. Poner las personas al frente y en el centro de cualquier proceso de digitalización. ¿Vale? Si vuestro equipo no tiene un plan, si vuestro equipo no hay determinados roles que puedan o perfiles empoderados para liderar este cambio, porque los cambios cuestan, ¿eh? Y por tanto tenemos que empoderar, repito, a las personas como garantes del éxito de cualquier proceso de transformación digital. ¿Vale? Por tanto, para cerrar este bloque, repito, veamos Verifactum más allá del cumplimiento normativo y si tenemos que revisitar nuestro ecosistema tecnológico, tenemos que revisitar nuestro modelo de trabajo, pensemos en cómo tiene que ser mi despacho en los próximos 5 o 10 años, ¿correcto? Avanzamos, la R de revisión, ¿vale? Esto es un poco lo que los ingleses hablan del come back to basics, ¿no? Es decir, me estoy encontrando con muchos despachos o incluso empresas finales, mayoritariamente, también es cierto, que te plantean una problemática como si fuese una cosa derivada de Brifacto, cuando al final lo que hay son dudas básicas de cómo aplicar la actual normativa de facturación, que no ha cambiado. Es decir, el reglamento de facturación continúa siendo el mismo. Y por tanto, tenemos que tener muy claro cuáles son las obligaciones generales y formales de las facturas, qué plazos tengo para facturar, qué plazos tengo de conservación de facturas, qué plazos tengo para poder hacer rectificativas y sobre todo, y en el mundo de las rectificativas y los abonos, en qué casos puedo y no puedo hacer según qué cosas. Porque al final recordar que con las nuevas obligaciones de estos sistemas informáticos de facturación, el concepto de coger una factura, pues meterla en la trituradora porque me he equivocado y ya emitiré otra, o entrar y ya me he equivocado, pues tiro para atrás y modifico, esto se ha acabado. Por tanto, repito, volvamos a revisitar la actual normativa de facturación. Yo creo que en vuestros planes de trabajo para los próximos meses y de formación interna y externa también, porque creo que esto tiene sentido tanto para vuestros empleados como sobre todo para vuestros clientes. Creo que tiene todo el sentido del mundo empezar a plantear talleres, sesiones de revisitar, repito, el reglamento de facturación y las obligaciones formales de facturación, porque a veces somos conscientes de que no se está facturando bien, ¿correcto? Y esto no es Verifacto, esto ya existía y una cosa es la praxis, otra es la teoría, pero a día de hoy la verdad es que determinadas praxis pues se acabarán sí o sí con la nueva legislación en sistemas informáticos de facturación, ¿correcto? Avanzamos a la IDE integral, ¿vale? La nueva normativa va mucho más allá de un simple cambio en la facturación, ¿vale? Estamos hablando básicamente de Verifactu, pero dejarme elevar un poco más la visión, irme un poco a lo que os decía, ¿no? Y por eso hacía referencia a la ley antifraude y a los cambios que se produjeron de acuerdo con esta nueva normativa en el 29.2 y, si no recuerdo mal, el 201 de la ley bis de la Ley General Tributaria. Es decir, la normativa habla, y la Ley General Tributaria, tal como está redactado hoy, habla de procesos de contabilidad, procesos de facturación y procesos de gestión. Sí que es cierto que los procesos de facturación es donde se ha pues, profundizado más, se ha legislado con mucho más detalle y esto pues, aporta una seguridad jurídica en cuanto a cómo tengo que afrontar estos requisitos de integridad, conservación, accesibilidad, trazabilidad, inalterabilidad. Pero recordar que, repito, de acuerdo con la normativa, con la Ley General Tributaria, estamos hablando de procesos de gestión, contabilidad y facturación. Por tanto, a mi entender, y esto es una opinión muy personal, entiendo que estos principios de integridad, conservación, accesibilidad, trazabilidad y inalterabilidad, cualquier software de contabilidad y gestión también los debe cumplir, ¿correcto? Y esto es importante que los tengamos presente, porque esto en determinadas casuísticas, y vuelvo al ejemplo que os decía antes, porque es el que más estoy acostumbrado a ver, ¿no? Despachos que tienen pues, una base de datos pinchada con 6, 7, 8, 9 herramientas bueno, algunas que se conectan pues, con procesos seguros y trazables y donde queda todo registrado y el usuario es identificable, pero hay pues, otros
otras casuísticas, por la propia estructura a lo mejor de la base de datos, por cómo se ha hecho la conexión, etcétera, donde estos principios, a mi entender, y esto repito es una opinión muy personal, se ponen en riesgo, ¿correcto? Y yo creo que como asesores, como profesionales, tenéis que tener esa visión de altura de mira, si me permitís, de que si bien, repito, estamos hablando muy mucho de Verifactu y es lo que tenemos encima de la mesa y unos plazos muy concretos y una normativa incluso de aplicación mucho más detallada, no podemos olvidarnos de, repito, el 29.2 de la Ley General Tributaria, el 201 bis, en cuanto a los procesos de contabilidad y de gestión. Avanzamos. La F de factura. La F de factura, porque a mi entender, y repito, esto continúa siendo opinática, a ver si me dais la razón, entiendo que con el Verifactu y con la nueva regulación de sistemas informáticos de facturación, lo que se le está dando es un cierto carácter tributario a la factura, ¿vale? Y me explicaré. A día de hoy, en la era pre-Verifactu, si me permitís, el proceso de trabajo de un despacho, simplificado mucho, es algo parecido a esto, ¿no? Es decir, oye, mi cliente factura con lo que sea, con un Excel, con un Word, con su RP, con su facturador, me da igual. Factura, eso me lo manda como asesor y yo, bueno, tengo una entrada de datos en mi programa, algunos más avanzados o más automáticos, como un OCR o como ¿no? Algún tipo de herramienta de este tipo de automatización de la entrada de datos, otros pues aún entrando asientos manualmente, pero en cualquier caso, esa información se registra en mi sistema. A posteriori, pues quiero pensar que os lo revisáis para validar que, pues, que las facturas son correctas, que los tipos fiscales a nivel de IVA, etcétera, están bien aplicados y finalmente pues, presentamos los impuestos, ¿no? De nuestros clientes. Y esto es el momento de la verdad porque es cuando un poco me afronto a la administración tributaria. Pues bajo mi punto de vista, lo que obliga a esta nueva normativa de facturación y de sistemas informáticos de facturación y el Verifactu es a un modelo que esta revisión de datos, a mi entender, que ahora es a posteriori, tiene que ser a priori. Y esto os obligará a trabajar mucho más en tiempo real con vuestros clientes. ¿Por qué? Porque el señor cliente, cuando facture con un sistema informático de facturación que tiene que estar certificado, en ese momento estará enviando las facturas con Verifactu a Hacienda. Por tanto, el momento de la verdad no es cuando presento el impuesto, que también, sino que es cuando estoy enviando las facturas, porque ahí Hacienda tiene toda la información de mis facturas y de mis operaciones. Por tanto, repito, esa revisión de datos, que bueno, pues la hacíamos seguramente más a posteriori, este carácter tributario de la factura nos obliga, ¿correcto?, a anticipar, a hacer esta revisión a priori por parte del asesor. Y esto, la única forma de hacerlo, a mi entender, es trabajar mucho más en tiempo real, de forma mucho más colaborativa con vuestros clientes. Y esto implica tecnología, porque obviamente este modelo de trabajo, este proceso de trabajo, es muy difícil imaginarlo en un mundo donde mi cliente tiene su ERP, que me pasa los ficheros a final de mes, y luego yo los tengo que entrar, y luego yo me los tengo que revisar. Es decir, esto implica otro tipo de soluciones, seguramente, como os decía al principio, mucho más en la nube, para garantizar esa conectividad y trabajo en tiempo real, ¿vale? Y esto lo digo no por decirlo, es decir, lo digo porque, repito, en países, como os decía antes, Portugal, Italia, Israel, donde tienen normativas parecidas al Verifactu, la adopción del cloud ha sido exponencial y en la mayoría de países está por encima del 50% y casi que es un proceso que se ha dado en algunos casos incluso de la noche a la mañana. Y esto viene derivado, repito, no solo de la facilidad del cloud para garantizar el cumplimiento de o determinados requisitos de trazabilidad, integridad, etcétera, sino también por el hecho de que te implica o te facilita en este caso un trabajo mucho más colaborativo y mucho más en tiempo real con tu cliente, ¿sí? Avanzamos. La A de adaptabilidad, ¿vale? Creo que es importante que redefináis o que revisitéis el modelo de trabajo que tenéis enfocado a tener un modelo que permita adaptaros a cualquier situación o escenario con vuestros clientes, ¿correcto? Y me explicaré. Como os decía, al final vuestro cliente os manda la información de facturación
creo, por alguno de estos elementos, ¿no? O sea, os manda, tendréis el que aún, quiero pensar que menos, pero que aún facturará en papel o en lo que se habla facturación manual, que queda excluido de los sistemas informáticos de facturación, por tanto estaría excluido de lo que estamos hablando hoy, pero bueno, que existirá. Habrá aún el que esté facturando en papel o el que incluso, según las últimas facs de Hacienda, el que facture en Word, por ejemplo, y se entiende que esto es facturación manual, ¿no? Por tanto, al final tenéis un documento, ya sea en PDF, ya sea en papel, que de algún modo tenéis que escanear y quiero pensar que automatizáis esa entrada al dato mediante elementos de OCR, de automatización contable, ¿sí? Luego tendréis gente que factura en Excel. En Excel, que como sabéis, al principio, cuando se publicó la nueva normativa, parecía muy claro que todo tenía que ir que esta gente, o sea, tendría que tener un software certificado y tendría que dejar el Excel. Ahora con las últimas consultas, bueno, hay matices y hay grises en que si se entiende que un Excel es un sistema informático de facturación o no, y en qué casos se entiende que es manual y por tanto queda excluido, en qué casos sí que se entiende que es un SIF y por tanto tendrá que estar certificado. Bueno, en cualquier caso, a día de hoy lo que tenéis son importadores de Excel, quiero pensar, que os facilitan esta importación del dato, ¿no? Y luego, pues tendréis gente que trabaja con facturadores o RPs propios que tendrán que estar certificados y que cumplirán con la normativa. Tenéis también clientes que a lo mejor trabajan más en comercio digital y que trabajan en plataformas de e-commerce, plataformas que a veces facturan y plataformas que a veces lo que te entregan propiamente es un registro de pedidos, por tanto no hay una factura propiamente y esto bueno, es un escenario que tenéis que contemplar. Y finalmente, a muchos softwares verticales que vuestros clientes están utilizando que hasta el momento, pues la mayoría de ellos llegaban hasta la facturación, ¿correcto? Porque la contabilidad y los impuestos normalmente se trabajaban en RPs de gestión, pero los softwares verticales, sectoriales, normalmente pues llegaban hasta la facturación y que muchos de ellos han llegado a la conclusión de que yo no me meto en este fregado porque yo no voy a estar preparado para Verifactu. Por tanto, esta información la tendremos que volcar en nuestros sistemas de algún modo. Y esto, pues quiero pensar que requiere de una API que os permita sincronizar vuestros clientes con vuestro RP, incluso trabajar, ¿por qué no?, el concepto de la factura pro forma antes de facturar, porque en según qué casos, incluso creo que vosotros tendréis que acabar facturando en nombre del cliente, que incluso puede ser un nuevo servicio para muchos de vosotros, que refuerce también vuestra cuenta de explotación, ¿no? Bueno, al final son oportunidades derivadas, repito, de la nueva normativa. En cualquier caso, a donde quería un poco llevar la conversación es, creo que el concepto de adaptabilidad es que estos escenarios los tengáis definidos y que tengáis claramente identificados cuál es el proceso de trabajo y cuáles son las herramientas que requerís para afrontar cada uno de estos escenarios. Porque a día de hoy, por lo que yo estoy viendo, hay muchos despachos que aún no cuentan con soluciones, pues en este caso, pues a lo mejor pues que permitan la automatización de la contabilización automática vía OCR o que en la mayoría de casos pues incluso no tienen acceso a importar datos vía API, ¿no? Bueno, son cosas que creo que son escenarios que tendréis que considerar y que revisar con vuestros proveedores, con vuestros partners tecnológicos, pero que a mi modo de ver creo que es importante que tengáis claro cómo vais a afrontar cada una de estas situaciones, ¿correcto? Avanzamos a la C de Cloud, ¿correcto? La nube como garantía del cumplimiento normativo. Yo creo que lo he comentado anteriormente, ¿vale? Al final hablamos del cloud porque es que el cloud, y lo hemos visto, repito, en territorios pues parecidos al nuestro, donde se ha aplicado normativa parecida, donde ha habido una adopción del cloud, por lo que os decía, por la facilidad, o por la facilidad o porque refuerza el cumplimiento de esa integridad, conservación, accesibilidad, etcétera, y sobre todo porque permite ese trabajo en tiempo real con el cliente, ¿correcto? Dejarme solo a nivel de cloud hacer un comentario, porque a veces hablo con gente y la gente me dice, no, estoy en la nube. Pues yo creo que tenemos que entender qué es la nube y qué no es la nube, ¿vale? Y perdonar si hay algún técnico informático en la sala, porque sé que esta slide es muy, muy simple y aquí hay mucha más literatura y daría para una sesión entera, ¿vale? Pero he intentado simplificar muy mucho lo que es no estar en el cloud, lo que yo le llamo el hybrid cloud y lo que es estar en la nube, ¿correcto? Porque a veces, repito, confundimos la parte de infraestructura
¿sí? Con lo que es trabajar en la nube, ¿sí? De menos a más, recordar que cuando no estoy en la nube es un caso muy simple, es decir, yo tengo una infraestructura física, tengo mi ordenador, tengo mis servidores en mi casa y tengo unos programas instalados en estas máquinas, ¿correcto? Por tanto, yo solo puedo trabajar con estos programas, con este software, en el caso que esté pues, en el despacho, ¿no? Si estamos en el despacho, si no estoy en el despacho, no puedo trabajar, ¿vale? Luego tenemos el Hybrid Cloud, ¿no? El Hybrid Cloud es donde la mayoría de gente, fijaros que estamos hablando de que el primer caso es el 34% del mercado, según los últimos estudios, el 64% del mercado es donde se encuentra, ¿vale? Y esto sí que es cierto que ha habido una gran adopción de estos sistemas híbridos, sobre todo con la pandemia y en la situación post-pandemia del COVID, ¿vale? Donde se requería pues, poder trabajar desde casa, tener mucha más flexibilidad en cuanto a la conexión en remoto al despacho, y lo que se hacía era coger el mismo ecosistema tecnológico que tenía instalado y lo alojaba en servidores virtuales, virtualizaba la instalación, ¿vale? Que esto seguro que son conceptos que habéis escuchado por parte de vuestros equipos técnicos, ¿no? Y esto da igual si tú la virtualización la has hecho en Amazon Web Service, o la has hecho en Azure, o la has hecho pues, en tu casa con tu sala de servidores y levantando servidores virtuales, ¿correcto? En cualquier caso, lo que tienes es un ecosistema a nivel de infraestructura que sí que es nube, pero que el software con el que estáis trabajando, el ecosistema de herramientas con el que estáis trabajando, son herramientas que se instalan en estos servidores, ¿vale? Esto puede tener limitaciones porque estáis forzando, por decirlo de un modo, a determinados paquetes de software a trabajar en unos entornos cloud que no están preparados para ello, ¿vale? Es decir, son herramientas que no se pensaron para estar, en muchos casos, trabajando en este tipo de infraestructura nube, ¿vale? Y esto a veces pues, puede dar determinados problemas, ¿vale? Y hacia dónde los territorios, repito, parecidos a nuestro, incluso en el mundo anglosajón, son cosas que están ya mucho más, en este caso, bueno, pues adoptadas, es las instalaciones 100% nube, ¿vale? En la cual la infraestructura es nube, es decir, estoy alojado, la base de datos, los servidores están en Amazon Web Service, en Azure, lo que sea, y además el programa, el ecosistema tecnológico con el que yo trabajo, son programas mediante el cual accedo vía web, no necesito instalación, ¿correcto? Y además con esta infraestructura nube pues tengo todas las ventajas de la escalabilidad, del rendimiento a nivel de retorno de la información y sobre todo también a nivel de precio, que es mucho más económico, ¿vale? Luego son los tres escenarios que creo que es importante, y cuando hablaba también antes de infraestructura, pensar hacia dónde tenéis que ir o cuál es el modelo que mejor os encaja en cada caso, ¿vale? Fijaros que el mercado a día de hoy en España, por los últimos estudios que tenemos, se mueven en un 34%, aún está en físico, un 64% está en Hybrid Cloud y solo el 2% trabaja con herramientas 100% nativas cloud. Por tanto, aquí hay mucho, mucho recorrido, si bien entendemos, y esto ya es opinión personal, que con la nueva normativa de facturación, si queremos recordar el carácter tributario de la factura, la revisión a priori, no a posteriori, etcétera, ese concepto de trabajo colaborativo implicará, a mi modo de ver, mucha más adopción de este tipo de herramientas, ¿vale? Y hablando de trabajo en tiempo real, hablamos de esta T como trabajo en tiempo real, ¿correcto? Porque al final, como os decía, esto va a ser clave en el nuevo modelo de asesoramiento del futuro, ¿sí? Al final, mira, dejarme explicaros, yo creo que vais a coincidir conmigo que el despacho puede trabajar de 4 formas distintas con su cliente, ¿no? Al final, pues hay muchos despachos que trabajan con su RP, mediante el cual su cliente les manda los papeles vía mail. Aún hay gente, ¿no?, que te viene con la bolsita de papeles a final de mes, y vosotros pues entráis los datos, preparáis la contabilidad, enviáis ¿no? Presentáis los impuestos, generáis las nóminas a final de mes bueno, y le enviáis la información, pues a algunos en papel, otros vía mail, lo que sea, ¿no? Bueno, esto es un determinado modelo que aún continúa siendo mayoritario en nuestro país, ¿no? Luego, el segundo modelo por el cual muchos despachos ya están apostando es el de dejar que el cliente pueda conectarse con vuestros sistemas y pueda empezar a consumir de forma, digamos, reactiva determinada información, y que pueda acceder pues, a tener una parte documental compartida, a poderse descargar los impuestos, a bueno, determinadas tareas bueno, que aportan eficiencia al despacho,
pero a la vez, pues en este caso, que refuerzan el autoconsumo por parte del cliente y también, pues en este caso, la fidelización del mismo, ¿no? Con Verifactu lo que vamos a ver es una necesidad mayor, ya no solo en poder consumir información, ¿no? Decía, de forma reactiva, sino también en tener determinadas herramientas que permitan al cliente final facturar, porque muchos de vuestros clientes seguramente a día de hoy no trabajan con sistemas informáticos de facturación que sean certificables. Por tanto, aquí habrá una demanda y el cliente es bastante probable que antes de nada vaya a preguntar a su asesor, decir, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me recomiendas? ¿No? Y aquí yo creo que es importante, repito, lo que os decía al principio, que vosotros estéis preparados y tengáis un ecosistema de herramientas o trabajéis en plataformas que permitan ofrecer esta experiencia al cliente. ¿Vale? Y esto, pues es un escenario que, repito, se va a dar mucho más. Y aquí es también aportación personal, hacia donde personalmente creo que tenemos que orientar el modelo de trabajo a futuro entre cliente y asesor es trabajar en una plataforma única. Porque la plataforma única, es decir, una sola base de datos mediante la cual vuestro cliente y vosotros podáis trabajar de forma conjunta, primero, es la única forma de trabajar en tiempo real y, por tanto, estar mucho más cerca en cuanto a asesoramiento y revisión del cliente. En segundo lugar, es mucho más eficiente porque evitamos, por un lado, los traspasos de información, de pándame el fichero que me descargo, que subo, etcétera, porque la información no sale de la misma base de datos, siempre está, repito, compartida en tiempo real entre vosotros y vuestro cliente. Y en tercer lugar, es mucho más eficiente también a nivel de precio, porque al final, a día de hoy, si lo miramos puramente mercantilmente, vuestro cliente está pagando una herramienta y vosotros estáis pagando una herramienta para hacer conceptualmente en parte el mismo proceso o hacer de un mismo workflow, ¿no? Partes del proceso de forma distinta, ¿no? Pues el cliente factura, yo contabilizo. Al final, conceptualmente, son dos partes de un mismo proceso, ¿no? Por tanto, aquí, repito, efectos de valor añadido al cliente, asesoramiento, adopción de los nuevos requisitos de los sistemas informáticos de facturación y también a nivel de costes entiendo y refuerzo la idea de que yo creo que la colaboración cliente-asesor en tiempo real va a ser una necesidad que repito, que no lo estoy diciendo yo por decirlo, sino que si revisáis información de otros mercados veréis que es el sistema de trabajo que se está, pues en este caso, dando de forma más masiva, tanto en países anglosajones por mentalidad como en países cercanos dentro del Mediterráneo, por decirlo de un modo, en cuanto a normativa parecida a Verifacto. ¿Sí? A día de hoy, tampoco para no desanimar a nadie si no estáis aún en alguno de estos, pues a lo mejor, digamos, formas de trabajar un poco más avanzadas, para que veáis un poco dónde se sitúa el mercado, ¿eh? Al final, el 54% de los clientes del despacho aún se sitúan en el modelo tradicional. Hay un 17% de los mismos que ya empiezan a colaborar y a poder acceder a determinada información. Y hay un 19% de los mismos que ya están, en este caso, también trabajando no solo a nivel de portal, sino también a nivel de facturación, ¿vale? Por tanto, tenemos mucho recorrido que hacer. Y la última letra, la U de urgencia, ¿no? Al final, esto es el call to action que seguro que os han dicho ya en más de una sesión. Es decir, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y es que planificar hoy, planificar bien, seguro que va a ser clave para liderar el mañana, ¿no? Vuelvo a la slide inicial. A recordar, tenemos unos plazos bueno, que son los que son y que no se pueden, en este caso, improvisar y que tenemos que gestionar, ¿no? Esta nueva normativa y prepararnos para la misma, teniendo en cuenta que también tenemos el día a día, ¿no? Y tenemos las campañas de impuestos y vendrán los cierres y las cuentas y sociedades, etcétera, ¿no? Pero es importante pararnos, es importante planificar y es importante, repito, tomar decisiones en este sentido, ¿no? Yo solo a modo de ejemplo, no digo que, que cojáis esto, pero sí que al final yo creo que es importante que cada despacho se haga su checklist, ¿no? Su plan de trabajo. Y un checklist que tiene que considerar, pues un análisis inicial, primero es cómo están trabajando mis clientes, cuáles de ellos van a querer ir a Verifactu, cuáles no les interesa ir a Verifactu. Repito, si entro a Verifactu no puedo salir hasta el final del ejercicio, tenerlo en cuenta, ¿correcto? ¿Cómo los clasifico?
¿Qué software tienen cada uno? ¿Tienen sistemas de facturación certificables? ¿No? Bueno, ¿hasta dónde llega la colaboración asesor-cliente? Tenemos que hacer la validación, obviamente, que el RP y nuestro entorno tecnológico a nivel de asesoría también está preparado y que tengo claro qué respuesta les voy a dar a mis clientes cuando me pregunten ¿y yo qué hago? ¿Correcto? Tenéis que tener esa solución para clientes preparada. Am, Creo que es importante también esta adaptación del CIF por parte del cliente. Tenéis que ayudarle a garantizar que en principio también las empresas de software, tenemos la obligación de, obviamente, mediante una declaración de autorresponsabilidad, pues decir que estamos preparados, pero es importante validar con ellos que están en sistemas de facturación válidos, ¿no? Y luego la formación. Yo creo que es muy importante la formación, tanto interna como externa. Os lo he remarcado en la charla. Hombre, también yo os diría que antes de lanzaros a la piscina con todos los clientes, probarlo con algunos, a ver qué os parece, para tenerlo claro, porque al final que entren todos el 1 de enero, que entre alguno en enero y algunos en febrero, tampoco va a pasar nada y creo que os dará también tranquilidad a la hora de poder afrontar con garantías el futuro, ¿no? Pero repito, esto implica que vuestros sistemas también tienen que estar preparados y certificados para Verifactu sí y Verifactu no, ¿correcto? Y esto es relevante, ¿no? Y luego, pues obviamente, pues como cualquier plan, el seguimiento, ¿no? Y hasta aquí ya veo que Cristian se conecta, voy muy mal de tiempo. Vas Ah, fatal, Pasamos a las Marc. preguntas. Yo solo Pero dejarme un comentario muy rápido a nivel de preguntas, como quedamos fatal. Os hemos preparado un pequeño regalo. Nosotros en Quantum estamos ya también empezando a entregar con inteligencia artificial y para todos los asistentes que hoy se han conectado, me gustaría en este caso que pues daros acceso a este asistente de Verifactu, que es un asistente con la intención de que os ayude a contestar vuestras preguntas. Es un asistente entrenado con tecnología OpenAI, pero entrenado con bases de datos solo de Verifactu, es decir, si le preguntáis por el Barça y el Madrid nos va a contestar, ¿vale? Pero creo que sí que está, repito, puede ser una herramienta de mucha utilidad para todos vosotros, por tanto, al que le interese, tenéis aquí el código QR para poder descargaros la herramienta de forma gratuita, ¿vale? pues, Marc, muchísimas gracias. Y ahora a ver si nos da tiempo de responder a la mayoría de las preguntas que nos han dejado. Nos han preguntado si un autónomo está en estimación objetiva, o sea, módulos, como un bar, un restaurante, y le solicitan hacer una factura y lo hace por Verifactu, ¿tiene que hacer una factura por cada venta que haga y presentarla a través de Verifactura ante todo el año? Nuestro compañero Eduard ha ido respondiendo también, pero no sé, Marc, si quieres aportar alguna matiz a la respuesta. Ostras, ahora aquí me has pillado, ya te digo, yo con toda sinceridad, yo no soy fiscalista, o sea, lo fui en su tiempo, estuve muchos años en el sector, pero ya hace muchos años que dejé la praxis. Yo antes de responder a esta pregunta me la tendría que revisar. Me la tendría que revisar porque te digo, es un tema muy, muy concreto. Lo que sí que a la persona que ha hecho la pregunta, estoy seguro que si se lo pregunta a la inteligencia artificial que hemos montado, que tiene, repito, toda la normativa de facturación vigente más todas las FAQs de Hacienda, seguro que le va a poder responder. Vale, fenomenal. Y también nos preguntan si se puede conocer a priori los datos fiscales de las facturas presentadas antes de presentar los impuestos para cuadrar los datos. Sí, hasta donde sé, yo al menos en las sesiones que he tenido ocasión de estar con Hacienda, cuando hablamos de estos servicios de valor añadido que Hacienda propone pues para reforzar, ¿no? Y dar valor al concepto del Verifactu, sí que se habla de que pondrán a disposición la descarga de las facturas, pues en este caso que tus proveedores te hayan emitido para que te puedas descargar esta información y por tanto de algún modo tendrás acceso a toda la información, tanto emitidas y recibidas, que Hacienda tiene también en su base de datos, ¿vale? Sí que es verdad que bueno, tendremos que ver esto cómo se acaba ejecutando y a su vez también esto implicaría que los proveedores en este caso vuestros proveedores, todos estén también en Verifactu, porque si hay alguno que no está en Verifactu, no está emitiendo, por tanto Hacienda no tiene la información, nos la podrá facilitar, ¿sí? Muy bien. Nos preguntan también si Quantum va a seguir ofreciendo software de facturación no Verifactu para los obligados una vez entre en vigor o solo habrá la opción de Verifactu. No, nosotros en Quantum vamos a dar garantías de que cumplimos con los dos escenarios. Es decir, nosotros obviamente entendemos y vamos a estar y tenemos que estar certificados por Verifactu. De hecho, ya habéis visto en el vídeo que ya tenemos muchas cosas hechas.
pero obviamente también vamos a dar la garantía de que el cliente que no quiera estar en Verifactu, pues que puede trabajar en el sistema de facturas no verificables con el registro de eventos y toda la trazabilidad y seguridad y obligaciones formales que también requiere la normativa, ¿vale? Por tanto, sí, sí, sin duda. Muy bien. Creo que el tema del Excel lleva bastantes preguntas. Una de ellas es, ¿tienen obligación de utilizar un facturador adaptado a la ley antifraude las empresas que facturan con papel, Ujú. en Word o en Excel? Vale, mira, aquí yo creo que Hacienda ha sido muy clara en este sentido, es decir, lo que se entiende, lo que los que facturan en papel se entiende que es manual, por tanto queda excluido. Lo que es Word, a día de hoy las facs de Hacienda y las últimas conversaciones que hemos tenido con la gente de Hacienda nos invitan a pensar que también se considera facturación manual, por tanto no queda o sea, fuera del alcance en este caso, las obligaciones del sistema informático de facturación, porque se considera que no es un sistema informático de facturación, y el Excel es donde empiezan los grises, ¿vale? Parece ser que la interpretación de Hacienda, repito, por lo que nos han dicho hasta el momento, es que si tú tienes un Excel que lo utilizas como una máquina de escribir, simplificando, pues bueno, esto se considera también como si fuese un Word o una facturación manual, por tanto no es un sistema informático de facturación. En el caso en que tú al Excel empieces a hacer mediante macros o cualquier tipo de automatización, ya que te permita automatizar determinados requisitos de la factura, de modo que se pueda considerar que ya es un sistema informático de facturación, pues a partir de ahí esto sí que sería un sistema informático de facturación y por tanto estaría o tendría que cumplir con los requisitos del sistema, ¿no? De lo que es el Verifactu en el caso de que se acoja Verifactu, ¿vale? Pero repito, hay facts concretas en Hacienda que hablan de este tema por si alguien quiere profundizar en el tema y si no, repito, la IA os dará toda la información si se lo preguntáis y os dará la referencia normativa que habla sobre este tema. Vale, en caso de que quede alguna pregunta más por responder, no os preocupéis porque vamos a compartir todas las preguntas con el ponente y os podrán responder. Así que creo que ha quedado alguna pregunta pendiente de si vamos a enviar esta presentación, que obviamente, Marc, vas a compartir la presentación, ¿verdad? Y hay una pregunta que es bastante larga, creo que no nos va a dar tiempo. Y en cuanto al resto, ¿tienen obligación de utilizar un facturador adaptado a la ley? Sí, esta es la última. Creo que con esto tendríamos más o menos todas las preguntas respondidas. No sé si quieres hacer alguna otra aportación, Marc, antes de que No, terminemos. nada, agradecer y como he dicho al principio la invitación, un placer como siempre colaborar con vosotros y nada, esperando que haya sido de interés y aporte al menos que la gente se lleve dos, tres, cuatro cosas a casa para aplicar a partir de mañana y cualquier cosa que necesiten, pues estamos a su disposición como siempre. Pues seguro que será de mucha utilidad este desgrane que le habéis hecho a Verifactu, de la forma como lo habéis hecho, que parece que todavía necesitamos darle más vueltas, ¿no?, a todo, pero por nuestro lado, agradeceros a todos los que habéis asistido. Os esperamos ahora a las 4 después de comer y en la sesión en la que vamos a hablar sobre la retribución del socio, sobre la rentabilidad del despacho y sobre las estrategias de precio y cómo todos estos temas impactan en el valor del despacho. Así que muchísimas gracias, Marc. Nos vemos esta tarde y seguimos con las sesiones.